Dios nos da a través de estos guerreros del amor y de la paz. Mensajeros de la luz y la verdad. Mensajeros navegando en este mar. Mensajeros que hacen este mundo andar, estrellas de libertad. Mensajeros de la luz y la verdad. Mensajeros navegando en este mar. Mensajeros que hacen este mundo andar, estrellas de libertad. Eso, mi amigo, es un don de Dios. Seres divinos, seres de luz. Sigan buscando una nueva luz. Sigan buscando la plenitud. Seres de fuego. Sigan. Seres de paz y amor. Apóstoles de hoy, sigan buscando la flor del corazón. Ángeles de la salud. Muy buen día, tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Por una Cultura de la Salud. Un programa que, como todos ustedes saben, hacemos desde la sociedad civil con la idea de dar a conocer a ustedes pequeños tips de salud que pueden hacer grandes cambios en su vida. Partimos de que la salud es responsabilidad de todos y que todos y cada uno tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance para que el estado de salud siempre sea óptimo, para cuando tenemos algún proceso patológico o alguna enfermedad, esta enfermedad sea lo menos incapacitante posible, lo mejor controlada posible
Y por eso en este programa tratamos de ejemplificar muchos detalles que ustedes todos los días los ven, pero al no conocerlos o no reconocerlos, no los ubican, y eso va haciendo que las enfermedades se vayan complicando o que se vayan enfermando ustedes de cosas que pueden ir evitando poco a poco. Hemos hablado en el transcurso de nuestros programas de muchos factores, de muchos aspectos de lo que es la salud. Ya hemos hablado de enfermedades crónico-degenerativas, de enfermedades infectocontagiosas, hemos hablado de lo que es la atención del embarazo, parto y puerperio, hemos hablado de lo que es la orientación alimentaria, de lo que es la actividad física, de muchas cosas que son importantes que ustedes conozcan. Y el día de hoy es un programa muy importante para nosotros, porque vamos a manejar un aspecto que todo el mundo conoce, pero que no todo el mundo le da el peso específico que esto tiene. Y vamos a hablar específicamente de lo que es el parto y la sacralidad del nacimiento. Vamos a ver la importancia que esto tiene para la vida de la que es la madre y para la vida de lo que es el recién nacido. Vamos a manejar como entorno, pues, que el derecho a la protección de la salud está enmarcado en el artículo 4 constitucional, y dentro de los programas que se manejan en los sistemas de salud, que son particulares y que son oficiales, se habla mucho de lo que es la salud materno-infantil. Cuando hablamos de salud materno-infantil, se buscan o se han estratificado una serie de actividades que tratan de que el entorno de lo que es antes del embarazo, lo que es el embarazo, lo que es la atención del parto, lo que es posterior al parto, que nosotros llamamos puerperio, sea manejado de la mejor manera posible, acorde a las necesidades y a las características de cada una de las personas a las que se está atendiendo. Han hecho muchas actividades, incluso en el caso de que la pareja no quiera tener familia en ese momento, pues se manejan muchas actividades de lo que es la planificación familiar, y para que cuando el embarazo, sea deseado, pues sea el mejor momento, el momento óptimo. Hay que preparar ese cuerpo de esa mujer para que realmente esté acondicionado para hacer esa acción que es el embarazo, la concepción en primer lugar, después el embarazo, después el control prenatal, y prepararlo muy bien ese cuerpo para lo que es el momento culminante del embarazo, que es el parto. El parto, cuando decimos parto, todo el mundo dice, el parto. Pero el parto es un concepto muy amplio que tiene realmente detalles muy importantes que se han manejado desde hace muchos años, desde hace miles de años. Si ustedes han leído por ahí la Biblia, van a encontrar 2 o 3 relatos donde se maneja la atención del parto, lo que eran las parteras en aquella época. Si ustedes han leído un poquito de la historia de Egipto, van a encontrar que hay dentro de la historia de Egipto la figura de las parteras que atendían a la gente normal y otras que atendían a las personas de la realeza de aquella época. Si nos vamos al México prehispánico, vamos a encontrar la figura de la partera. Antes de que llegaran los médicos, ya había las parteras, ya había la atención adecuada del parto, los conocimientos los adquirían, los conocimientos los iban transmitiendo de generación en generación. Todavía hace algunos años había, institucionalmente hablando, lo que eran las parteras tradicionales que se estaban manejando, las controlaba el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hace algunos años, en la Secretaría de Salud a nivel federal, en el sexenio del licenciado Felipe Calderón, con el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, se retomó lo que es la medicina tradicional y se retomó lo que es la partería y lo que son las parteras tradicionales. Aquí, en este aspecto, hay que tomar en consideración que debemos estar conscientes, como en todas las profesiones y más en el área de la medicina, de que hay gente que realmente está capacitada, que hay gente que tiene los conocimientos necesarios para que usted reciba una atención adecuada, y hay gente que no está capacitada. De ahí la importancia de lo que vamos a ver ahora, de cómo reconocer y cómo conocer a una persona que realmente está capacitada para atenderle en su ambiente, en su entorno familiar, y que va a tener usted la seguridad de que ese parto va a ser atendido de la mejor manera posible.
En el caso de las parteras de las que estamos hablando actualmente, es personal muy bien capacitado, que tienen la preparación necesaria para saber cuándo un embarazo va evolucionando normalmente o cuándo un embarazo necesita ya el apoyo del personal médico especializado. Eso es importante que lo tomemos en cuenta, porque no se trata de hacer actos heroicos, no se trata de atender embarazos complicados, con partos complicados, con secuelas para toda la vida, que pueden ser también para la madre, pero para el menor, para el niño, pues van a ser secuelas para toda la vida si el parto no lo atendemos de la mejor manera posible. El parto es una serie de detalles que vamos a ver en el transcurso del día. No es nada más el sacar al niño del vientre de la madre, es una serie de detalles que se van desarrollando en el cuerpo de la madre cuando ya el niño está maduro, cuando el niño ya está listo para salir a enfrentarse al exterior, al ambiente externo, que en muchas ocasiones pues es un ambiente que no es el mejor, que es un ambiente hostil, pero ya esa serie de fenómenos que se deben de ir presentando poco a poco, tenemos que irlos conociendo y reconociendo en cada una de las señoras que están en este proceso del trabajo de parto. El embarazo es pues una bendición, es después de un acto de amor, se hace la fecundación, se empieza a formar esa nueva criatura, se empieza a formar esa nueva vida, y tenemos que estar pendiente para que eso vaya de la mejor manera posible. Próximamente vamos a hacer un programa que se llama Los primeros 1000 días de la vida, y el impacto que estos primeros 1000 días tienen en este niño que va a nacer. Ahí hablaríamos de los primeros 3 meses, los 90 días que tienen que tener de preparación idealmente para que el embarazo no tenga complicaciones, los 280 días que dura el embarazo y el resto de los días de los primeros años de vida, que son importantísimos para el desarrollo y el crecimiento de ese niño, Entonces el parto no es nada más el hecho de expulsar a un bebé, que yo no estoy de acuerdo cómo se manejan en las instituciones de expulsar un producto, no estamos hablando de cosas, estamos hablando de vidas. Entonces expulsar el nacimiento, que es el nacimiento de un nuevo bebé, que tiene que venir a la vida de la mejor manera posible y de la mejor forma posible. Ya en este caso la partera o el médico que le dio la atención prenatal ha estado al pendiente para que el desarrollo de todo este embarazo sea el mejor y para que se propicie un trabajo de parto adecuado. El trabajo de parto debe ser atendido con mucha calma, con mucha gentileza, con mucho amor, con mucha paciencia. Todos los trabajos de parto son diferentes. Probablemente usted ya haya tenido 1, 2 o 3 partos y ya se da cuenta de que todos son diferentes. La duración va a depender mucho de sus características físicas, de cuántos embarazos ha tenido anteriormente, de cuál ha sido el desarrollo de los partos anteriores. Todos esos detalles los vamos a ver en un momento más. Para esto, para ilustrarnos sobre este punto en particular, nos acompaña el día de hoy, nos da mucho gusto, la maestra Carla Giovanna Castañeda Muñoz. Ella es partera, educadora en salud femenina y materna, terapeuta nutricional, licenciada en diseño industrial y maestra en relaciones internacionales. Maestra, bienvenida a nuestro programa, es un gusto que nos acompañe. Muchas gracias. Esperemos que sea la primera de varias ocasiones que esté con nosotros y le cedemos el uso de la voz para que nos ilustre sobre esto tan importante que es la sacralidad del parto. Muchas gracias, doctor. Pues sí, justamente ya ha abordado la mayoría de los temas que ahora vamos a comenzar a profundizar. En el tema de la sacralidad del nacimiento tenemos muy olvidado el hecho de que somos seres humanos y como seres humanos literalmente somos mamíferos. Si avanzamos un poquito en la siguiente diapositiva que tenemos por ahí, una más por favor. Yo lo que les voy a contar es un poco sobre la perspectiva olvidada. Hablamos en términos de nacimiento, como usted lo dice,
se maneja en muchos diccionarios y en muchas enciclopedias médicas el hecho de expulsar a un producto o expulsar a un feto. No obstante, yo tampoco concuerdo con esto. Para mí no es un producto o un feto, somos seres humanos, entonces ya es un bebé que se está formando justamente en el interior del vientre de la madre, y no es lo mismo ser expulsado del vientre materno que querer salir del vientre materno. Entonces, hoy en día, muchos estudios ya de neurociencia, auspiciados por comunidades internacionales, nos hablan acerca de que el trabajo de parto, y esto es la gran novedad, está comenzando a través del bebé. Entonces también durante los últimos años, a partir de las últimas más de 70, 80 años, industrializado el tema del nacimiento, y eso ha ocasionado que se genere una violencia. Pues hablando de nuestro país, aquí en México, uno de los países más violentos del mundo, pues hay esta correlación en la forma que tenemos de nacer, en esta violencia que tenemos al nacer, versus otros países que han regresado al modelo básico. Europa ya pasó por este periodo, por ejemplo, en el que ya las cesáreas, en su momento, mientras sean necesarias, son fabulosas. Sin embargo, si son innecesarias, lo único que genera es esto, industrialización. Entonces, bebés en masa que están llegando simplemente sin recibir el cóctel hormonal de su madre, pues lo único que hacen es generar un desapego, una desvinculación, tanto para con ellos mismos como con su madre. Europa, al ya tenerlo muy bien estudiado, lo que hizo fue justamente reintegrar a las parteras, volver a darles la oportunidad de no solamente traer el conocimiento, sino además de capacitarles, porque efectivamente, como usted dice, aquí se trata de tener personal con capacitación total y absoluta para poder determinar si un embarazo es de bajo riesgo. Las parteras solamente estamos capacitadas para la atención del embarazo de bajo riesgo. Para cualquier otro tipo de embarazo, en cuanto nosotros detectamos que hay un tipo de patología, inmediatamente acudimos con un médico. Entonces, la imagen que estamos viendo aquí, que eso da pie para otro tema en algún momento, que es un bebé, ¿no?, que llega al mundo, está hecha con sangre endometrial. Entonces también hay todo un movimiento que ya desde ahí empieza a reeducar a las mujeres, porque también al tener una perspectiva de rechazo hacia nuestro útero, hacia nuestra sangre, pues también nos genera muchas veces patologías a lo largo de nuestra vida reproductiva, y esto luego también se ve reflejado justamente en el embarazo, parto y nacimiento. Muy bien, es importante entonces que entendamos que el embarazo es un proceso muy importante para la vida de ese niño que va a venir al mundo a enfrentarse a las circunstancias adversas como la que dice la maestra Carla, que es la inseguridad, la violencia. Entonces debemos buscar cuál es la mejor opción para que nazca, para que aparezca ante el mundo como ese ente vivo que es, con todos sus derechos, con todo lo que debemos ofrecerle, y que este proceso, pues podemos hablar de un proceso en que va a ser expulsado del cuerpo de su madre para que ya se pueda valer por sí mismo ante la vida, pues hay que manejarlo de la mejor manera posible. Cuando hablaba Carla de que el embarazo de bajo riesgo es el que ellos atienden, el parto de bajo riesgo, es importante señalar que se manejan en la atención materno-infantil cuando estamos manejando a la madre cuando está embarazada, el enfoque de riesgo obstétrico. Hay madres que tienen un riesgo alto y ese hay que manejarlo directamente el médico general o el médico familiar con el médico especialista para que no vaya a tener ninguna complicación. Podemos hablar de las señoras que hacen la diabetes gestacional, las señoras que son muy gorditas, que son obesas, que tienen una obesidad mórbida, que de repente también nos suben mucho de peso durante el embarazo, que tienen la presión alta, que tienen alguna patología o complicación en su corazón. Esos partos, esos embarazos son de muy alto riesgo y se manejan en las instituciones directamente con el médico familiar, el médico general y el ginecólogo y el equipo interdisciplinario que pueda manejarse dentro de la institución
donde se está atendiendo, que puede ser el cardiólogo, puede ser el internista, puede ser el endocrinólogo, o cuando hay algún problema detectado en ese pequeñito que viene ya en el vientre de su madre, que también hay que manejarlo pues con los médicos encargados de ese tipo de actividades muy específicas. Ahí la importancia de que ya ellas identifican cuando hay un embarazo de bajo riesgo, cuando va a haber un trabajo de parto de bajo riesgo, para ofrecerle el tipo de atenciones que ellas manejan, y que, como ella dice, en Europa ya las parteras tienen mucho tiempo trabajando. Allá en Alemania es donde yo más he estado viendo, en Canadá también, las parteras junto con las famosas doulas que trabajan, y que las mujeres de por allá prefieren que las atiendan la partera y que las esté al pendiente de ellas también la doula, porque es una figura que se ha ido consolidando con el paso del tiempo. Aquí en nuestro país está costando trabajo, ha costado trabajo, ya hay esfuerzos institucionales, hay personal que se encarga de este tipo de actividades que ha sido rechazado por los médicos que tienen un criterio muy pequeño, que no tienen un criterio amplio de inclusión, que no saben que es mejor sumar y multiplicar que restar o que dividir, y que no tienen esa visión de integración de este personal de salud a las actividades cotidianas de lo que hacemos. Tenemos ejemplos muy palpables. Si recuerdan, hace un tiempo nos acompañó otra compañera partera muy hábil, que fue contratada por la Secretaría de Salud Federal hace algunos años, y fue enviada a una comunidad de San Luis Potosí donde tenían la tasa de mortalidad más alta materno-infantil, porque en esa localidad el problema es que se manejaban muchas lenguas. Entonces de repente el médico no entendía, la señora que estaba ahí ayudando al médico tampoco entendía, y mandaron a esta compañera a que trabajara por allá, y estuvo trabajando un tiempo largo, 1 o 2 años, y de ser la comunidad que tenía la tasa de mortalidad más alta en materno-infantil, la bajó la tasa a 0. Simplemente porque se integró con las personas, estuvo tratando a las personas, las estuvo atendiendo, estuvo derivando a los factores de riesgo altos, a los que tienen un embarazo de alto riesgo, a los sistemas de salud correspondientes, y eso hizo que la mortalidad se bajara a 0. Eso nos demuestra, y está documentado, de que el trabajo de ellas es bien importante en las comunidades. La atención que ellas hacen realmente es muy personalizada. Ahí no pasa como en los sistemas de salud, que de repente tenemos 15 minutos para atender al paciente, y con trabajo sabemos cómo se llama cuando ya están tocando la puerta de que sigue el otro paciente. Ellos tienen a sus pacientes, les dan todo el tiempo necesario para irlos preparando, para que realmente al momento de que va a ser este nacimiento, que va a ser esta atención del parto, la señora llegue con la motivación más alta, que llegue con la preparación física más alta, para que ella ayude en este trabajo de parto. En ocasiones es engorroso escuchar comentarios que se hacen en las salas de expulsión de los hospitales, que pues realmente son de muy mal gusto. Desgraciadamente podemos decir que es lo cotidiano, es lo que todos los días se escucha y en todos los turnos se escucha, porque en ocasiones el volumen de pacientes que tiene que atender el personal institucional es mucho, son muchos pacientes para pocos médicos, para pocas enfermeras, y en ocasiones pues sí anda el personal, podemos decir, acelerado o un poquito a la carrera, porque pues ya saben que después de esta señora tienen allá afuera otras 3 o 4 y no hayan la manera de que esto se maneje de una manera mucho más tranquila, mucho más, pues con mucha más paciencia, y tratan de hacer las cosas dentro de lo que cabe de la mejor manera posible, que no es lo ideal. Lo ideal es que haya el número de médicos necesarios para el número de habitantes que se están atendiendo, el número de parteras necesarios para el número de habitantes que se vaya partiendo. Aquí un término muy común en el ámbito médico es que trabajamos en base a la existencia, no en base a lo que debemos de trabajar. De repente, pues si nada más hay un quirófano y llega una urgencia, pues se suspende la cirugía programada y se atiende la urgencia, porque no tenemos la capacidad institucional está completamente rebasada,
en estos momentos un poco más que anteriormente, porque se han detenido muchos contratos de mucho personal del área de la salud que realmente hace falta en las instituciones de salud. Entonces, el hecho de que entendamos de que este proceso del nacimiento de estos bebés es importante y que hay que hacerlo de la mejor manera posible, queremos que lo entendamos el personal médico, el personal de salud, el personal que atiende en las áreas de salud este problema, como ustedes que son los que van a recibir los servicios tanto del personal institucional, médicos, enfermeras, como de las compañeras parteras, pues que nos hacen el favor de auxiliarnos en este tipo de circunstancias, cuando ya la capacidad institucional ya no está, o más bien está rebasada, ya no es suficiente, y buscando el ideal de que ellas se vayan incrustando dentro de la sociedad para que ya muchas señoras a ellas las busquen, para que ellas sean las que manejen su embarazo y para que ellas sean las que manejen su parto. Les cedemos nuevamente el uso de la voz, Carla. Muchas gracias. Pues si continuamos viendo un poco las diapositivas, nos vamos a encontrar avanzando justamente sobre el tema de la sacralidad del nacimiento. Entonces hablamos también sobre la ecología de nacer, ¿no? Entonces, actualmente yo siempre pregunto, ¿cuál es la conciencia actual con respecto a la manera en la que nacemos? La realidad es que las mujeres a lo largo de la historia, poco a poco hemos ido cedido el poder de nuestro cuerpo. Es decir, que a nosotras, una vez que, como hemos sido desvinculadas desde muy pequeñas con nuestro útero, cuando llegamos a la edad reproductiva nos encontramos con temas de que no conocemos nuestro cuerpo y por ende tampoco conocemos nuestro propio estado de salud natural, y entonces no sabemos determinar cómo está nuestro bebé. De aquí que es importante obviamente acudir no solamente al control prenatal que hace el médico, sino a la vigilancia prenatal, que es distinta, que hace la partera. Pero, ¿qué hace una partera con respecto a un médico? Bueno, en una cita con una partera, para empezar, tenemos más tiempo. Entonces, las parteras normalmente dedicamos tiempo, horas que normalmente los médicos no tienen, porque ya escuchamos, tienen tiempos muy determinados debido al volumen de pacientes que están recibiendo. Sin embargo, las parteras hoy en día tenemos mucho tiempo y hay muchos que tenemos muchísima disponibilidad, ¿no? La realidad es que hoy en día México tiene alrededor de 18,000 parteras solamente para el tamaño del país. Entonces también se hace la invitación, ¿no? a tener, si sientes que tienes la vocación, pues a contactarte con otra partera y de alguna manera iniciar tu camino y formación. Ahora bien, regresando al tema, la partera no solamente trata de conocer toda tu historia a fin de poder determinar si tu embarazo es un embarazo de bajo riesgo, mediano o alto riesgo. Lo que desea, independientemente del tipo de embarazo que tengas, es conocer la historia familiar de esta mujer, la historia personal de esta mujer, para ser una guía de acompañamiento, un apoyo más. Es decir, a veces las mujeres tienen muchas ganas de hablar, de expresar, no solamente dudas y cuestiones físicas, sino cuestiones emocionales, cuestiones mentales, y no tienen con quién hablar. Entonces la partera es lo primero, como agente de salud comunitario, es eso, es oídos, y entregamos a cada vez todo nuestro ser entero a la persona que estamos viendo para poder entender la totalidad de dónde viene como la raíz del problema. Eso es lo más importante. Y una vez de ahí, si determinamos que es un embarazo de bajo riesgo, pues nosotros lo vamos guiando y vamos preparando. No solamente en cada consulta se ven temas de salud física, sino a cada vez temas de salud emocional y temas de salud mental. ¿Por qué? Porque hoy en día también ya está sobreestudiado la realidad que el nacimiento es uno de los momentos cruciales en la vida del ser humano. Independientemente de la forma en la que nazcamos, lo importante es nacer en amor. Y hoy en día, el dar amor, incluso a nuestro cuerpo mientras estamos gestando, lo tenemos completamente olvidado. Entonces las parteras lo que estamos queriendo hacer es retomar el tema del amor. ¿Por qué? Porque las sociedades están compuestas por seres humanos que a lo largo de la historia, en estos últimos 100 años, hemos sido desvinculados.
y entonces lo que queremos es volver a vincularnos para volver a tener sociedades amorosas y sociedades en paz. Entonces, en cuestión de la ecología de nacer, pues básicamente es esto, recuperar la forma de gestar para poder nacer en amor. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento más a nuestro programa. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Gobierno del Estado pone el Parque La Campana, yo la bici. 3 años rescatando espacios públicos, 3 años contigo. Colima, Gobierno del Estado. Gracias por continuar con nuestro programa. Les recordamos que nos pueden ver por Facebook, nos pueden ver por Twitter, nos pueden ver en YouTube y nos pueden ver directamente en nuestra página www.freshradio.com.mx.
Nos pueden enviar sus comentarios a nuestra página, a nuestra dirección, que es porunaculturasalud@gmail.com. Pues como ven, el tema es muy interesante, es muy importante, es trascendente para la vida de cada uno de los niños que van naciendo. Los conceptos que estamos manejando son diferentes a los conceptos tradicionales que conocemos dentro de lo que es la medicina que se maneja actualmente. Estos conceptos que estamos escuchando, pues como les decía, se manejan desde hace cientos de años, en algunas ocasiones hasta miles de años. Desgraciadamente habían sido relegados, habían sido olvidados, habían sido puestos por ahí en una esquinita de lo que es el área de la salud, y están resurgiendo con muchos bríos, están resurgiendo con mucha capacidad, con mucha capacitación, y pues vamos a continuar con los conceptos que nos está manejando la maestra Carla. Adelante, maestra. Gracias. Pues partamos nuevamente del hecho de que las mujeres parimos desde que la humanidad existe. Entonces, ¿en qué momento perdimos nuestra propia capacidad de parir? Y hay una correlación, obviamente, parto-nacimiento. Es decir, las mujeres paren, dan a luz a una nueva vida. En el tema de la sacralidad del nacimiento, le llamo así por el hecho de que el ser humano tiene dos momentos en su vida que son completamente importantes. Una es el momento en el que llega a esta vida y el segundo es el momento en el que se despide de ella. Por lo tanto, para nosotras el ciclo de vida, muerte, vida es una eternidad, y esto es parte de lo que nosotros vamos viendo en una consulta. Regresando al tema del bebé, pues sí, literal, hemos olvidado lo esencial. El bebé es un mamífero, como lo somos nosotros, y al ser un mamífero tiene ciertas necesidades básicas y fundamentales. Recordemos principalmente que viene de un estado completamente diferente al que estamos ahora todos nosotros. Un bebé está en un ambiente dentro del vientre de mamá en donde mayoritariamente es líquido, obscuridad y penumbra, silencio, y está acompañado solamente del ritmo cardíaco de mamá, de los sonidos de las vísceras del cuerpo maternas y del sonido del flujo de su placenta. Este pequeño sonido que sale y entra a través de este órgano maravilloso que se crea, es un órgano transitorio que se crea únicamente para gestar y dar vida, y que muere una vez que el bebé nace y sale a este mundo, que comienza a respirar. Una vez que la placenta se asegura que el bebé está respirando y recibe esta información, entonces la placenta ofrenda su vida y muere. Este es así como el pequeño grano olvidado que es el bebé, tenemos el órgano olvidado que es la placenta, que es este órgano transitorio. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, vamos a poder observar cómo entonces, como ya lo decía, nosotros también somos mamíferos. Por lo tanto, aquí lo importante es observarnos desde esta perspectiva, observarnos desde el hecho de que como mamíferos que somos requerimos ciertas condiciones, o sea, las mujeres requerimos ciertas condiciones para poder parir de manera natural. Una de estas condiciones, si observamos a la naturaleza, cualquier animalito mamífero que desea parir, lo único que hace es alejarse, retirarse un poco, buscar un pequeño espacio que está por lo general si es un animal de casa como un perro o un gato, va a ser en una esquina o bajo un mueble. Si es un animal salvaje o un animal, pues sí, ya que está en su estado natural, estos animales justamente normalmente buscan, dependiendo del tipo de animal, la protección. Entonces una mujer también va solamente a poder parir en el momento que se sienta segura. ¿Quién determina el trabajo de parto? Porque eso me llega a mí mucho. Justamente yo recibo llamadas, mensajes, mails de amigas, compañeros y mujeres de muchas partes del país que me dicen, dime cómo hago para adelantar mi parto. Porque tienen una presión, hay una presión médica desafortunadamente para el momento de parir, ¿no? Y entonces no hay, sí hay maneras de adelantar un parto, pero las implicaciones que tiene el hecho de poder adelantar un parto es una cascada de intervención médica.
lo mejor siempre es permitir que el parto inicie por sí mismo, a menos que sea la vida del bebé o la vida de la mamá esté en riesgo, pues obviamente que no hay que ponerlo en duda. Sin embargo, si se ha optado por una cesárea, por ejemplo, en el hecho de una placenta previa, lo ideal sería permitir que comience el trabajo de parto, al menos que dé indicios de que comenzó. Y una vez que comienza, pues entonces pasamos a la cirugía. ¿Quién determina el trabajo de parto? Es bebé. Hay una hormona que sale del cuerpo de bebé, que sale justamente del cerebro de bebé una vez que sus pulmones están completamente maduros. Cuando ya llegaron a su capacidad en este mundo acuático, bebé manda esta hormona que viaja a través de su sistema circulatorio, sale a través del cordón umbilical, llega a la placenta, pasa la barrera uterina, el cuerpo de la madre absorbe esta información, llega al cerebro de la madre y entonces la madre, inconscientemente, porque esto es un acto fisiológico, comienza a mandar la serie de hormonas, el cóctel hormonal que se necesita para poder abrir su cuerpo y generar el trabajo de parto. Entonces, justamente en esta diapositiva lo vemos, ¿no? 1, es el bebé que genera el despliegue hormonal, que da inicio al parto y nacimiento. 2, el llamado trauma del nacimiento no es debido al parto en sí, sino a que el bebé solamente conoce a su madre y al ser mamíferos, ¿qué queremos? Los bebés necesitamos pecho, calor y contención. Desafortunadamente poco a poco se nos ha enseñado a que tenemos que separar, hacer una separación entre mamá y bebé. A esto se le llama movimiento amoroso interrumpido, justamente porque el cóctel hormonal que la mamá está segregando llega también al bebé, y estas son las famosas hormonas del amor, entre ellas pues la más conocida, que es la oxitocina. Si no permitimos que el trabajo de parto dé inicio por sí solo, este bebé no va a tener su cóctel hormonal dentro de él, y es un bebé que muy probablemente va a crecer siendo desvinculado de su madre. Él como mamífero no va a reconocer a la madre, y la madre como mamífera también va a tener problemas de vinculación con el bebé. Entonces hoy en día los movimientos internacionales marcan el hecho de la hora sacral, ¿no? La hora del nacimiento, esta hora en la que una vez que un bebé hace la transición a este mundo, independientemente de la vía de nacimiento, sino que pasa de la fase acuática a una fase terrenal, en donde reconoce poco a poco que está en un lugar que tiene gravedad, donde hay luz, donde hay aromas, donde hay sensaciones en la boca, y donde poco a poco todos sus 5 sentidos están explorando esta nueva vida. Lo que sucede es que se genera una vinculación con mamá, si se le permite. Si no se le permite, entonces bebé crece con estrés inmediatamente, y esto se queda guardado en el cerebro de bebé. Nos encontramos hoy en día ya con terapias para adultos que tienen ansiedad, que tienen estrés, que no saben de dónde viene, no tienen una vida que realmente les pudiera propiciar el tener este tipo de enfermedades, y sin embargo, bajo los estudios se dan cuenta que viene a través del trauma del nacimiento. Entonces, esto es importante saberlo, por eso la sacralidad del nacimiento, independientemente cómo hayamos escogido, si es que escogemos, ¿no?, la forma del nacimiento del bebé, también podemos, o sea, y así sea una cesárea de emergencia, también hay cesáreas que hoy en día se consideran humanizadas, y esto es en donde se abren las capas de mamá, se permite la salida del bebé, y en lo que se está haciendo el resto del trabajo para poder sacar la placenta y limpiar el útero, se permite, en vez de separarse al bebé a revisión, se permite que el bebé esté haciendo contacto piel con piel con su madre. La madre funge como incubadora. El pecho de la madre normalmente tiene arriba de 2.5 grados más que el resto de su cuerpo. Entonces, teniendo al bebé piel con piel y bien cubierto, el bebé no corre ningún riesgo. Así hemos parido desde siempre, ¿no? Y finalmente aquí estamos, hemos sobrevivido como humanidad. Sí, son los detalles que dentro de lo que es la medicina institucional se han estado perdiendo, y que se han tratado de ir recuperando poco a poco con la concientización precisamente del personal de salud. Es
difícil cuando en las carreras no se manejan este tipo de conceptos, después incorporarlos ya cuando el personal ya es un profesionista. Si en la escuela de medicina, si en la escuela de enfermería no empezamos a manejar estos conceptos desde el inicio, nos va a costar mucho trabajo irlos incorporando. Pero afortunadamente, cuando estos conceptos y estas prácticas se empiezan a incorporar de manera cotidiana, van generando más adeptos y más adeptos y más adeptos. Entonces es importante que este tipo de actividades las sigamos manejando dentro de nuestras capacidades, porque a veces que nosotros queremos hacer mucho, pero las instituciones no nos dejan hacer todo lo que quisiéramos hacer, pero ir incorporando poco a poco este tipo de actividades para que se vaya haciendo ya una corriente cada vez más grande y que brindemos esa atención de la mejor manera posible para ese acto tan trascendental que es el nacimiento. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos en un momento más a nuestro programa. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Gobierno del Estado pone el Parque La Campana, yo la bici. 3 años rescatando espacios públicos, 3 años contigo. Colima, Gobierno del Estado. Muchas gracias por continuar con nosotros. Agradecemos a las personas que nos están viendo en Alaska, que nos están viendo en Mexicali, en Guadalajara, en Monclova, en Mérida. Muchas gracias por estarnos viendo. Vamos a continuar con este tema, pues a lo mejor innovador para muchos de ustedes, pero un tema que ha estado presente durante todo el tiempo y que ahorita ya ustedes han estado pues viendo la gran importancia que tiene el hecho de nacer de la mejor manera posible, de nacer lo más natural posible. Vamos a hacer nuevamente el uso de la voz a la maestra Carla. Adelante, maestra. Muchas gracias. Continuamos con las diapositivas para poder guiarnos, avanzamos. ¿Qué puede perturbar justamente el proceso involuntario del nacimiento? Pues justo, otra vez, retomando, siempre es nuestra correlación es que nosotros somos mamíferos y siempre vamos a voltear a ver a la naturaleza para observar desde ahí cómo nuestros procesos fisiológicos también tienen una raíz. Si avanzamos un poquito más, quisiera llegar hasta la diapositiva en donde hablamos sobre la cientificación del amor. Está muy bien. Que la pregunta primordial siempre es cómo el ser humano desarrolla la capacidad de amar, y es esto lo que les decía, justamente si la capacidad de amar ya está bien conceptualizada y bien estudiada por el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, por la Organización Mundial de la Salud y por un montón de organismos internacionales que nos van rigiendo y van rigiendo a todos los profesionales de salud, al igual que a los agentes de salud comunitarios. Entonces, la capacidad de amar se da tal cual en el momento de nacer. Ahí es de donde proviene nuestra capacidad de amar. Y en estos primeros 1000 días que les contaba el doctor Carlos, en la vida de cualquier ser humano, ya sabemos hoy en día que tenemos momentos cumbres en la vida de cualquier persona. Uno es también el momento de la fecundación. Es muy importante que la fecundación sea dada, o idealmente obviamente, en un momento de amor y de alegría de la madre. Puede ser que la madre haya estado muy entregada con su pareja, eso quizás no lo pongo en duda, pero el hecho de que quizás esté pasando una situación incómoda, ya sea familiar, ya sea económica, ya sea en algún estrés laboral, qué sé yo.
sabemos que la fecundación, esta nueva vida que se crea a través de este chispazo de luz, tiene una correlación también a partir de 2 semanas antes del estado emocional de la madre. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo hay que ir cuidando el estado emocional de la madre? Todos hemos escuchado pero ya cuando estamos gestantes en segundo o tercer trimestre, siempre el consejo hacia la madre es: pero mantente tranquila y no te estreses. La realidad es que debería de ser siempre, mantenerse desde antes de que desea ser madre, mantener un estado emocional de paz y amor, porque eso es lo que se va a ir transmitiendo al bebé. Si avanzamos, quisiera llegar a la diapositiva del cerebro, ahí. El desarrollo del cerebro del ser humano está dividido en 3 fases. La primera fase, o sea, estamos creciendo en el vientre materno, y aunque nuestro cuerpo está desarrollándose como tal, la maduración del cerebro no se da en su totalidad hasta 20 años después del nacimiento. Entonces, es el último órgano que termina por desarrollarse. En la parte intrauterina, a pesar de que la forma del cerebro está completamente hecha, las diferentes partes del cerebro van teniendo diferentes tipos de funciones a lo largo de mi vida intrauterina, y igual los primeros años de vida en lo que nosotros llamamos primera infancia, en la segunda infancia, preadolescencia, adolescencia y primera juventud. Y por eso es que la edad adulta pues cae más o menos entre los 18 y 21 años, es que de ahí viene. Entonces, en la etapa materna, en la etapa gestacional, el cerebro de un bebé está en su fase reptiliana, es decir, que lo que más está trabajando es su fase instintiva, y la segunda parte que trabaja mucho es el cerebro límbico, que es el cerebro emocional. De ahí que bebé aprende solamente de las emociones de mamá. Si mamá está triste, el bebé reconoce esa emoción, y entonces el bebé también comienza a sentirse triste, porque para él es natural. Si la mamá está triste, él lo reconoce como tal. Si mamá está contenta, bebé también está contento y reconoce que esto es una emoción, y así va aprendiendo poco a poco de las diferentes emociones. También no quiere decir que está mal estar triste, hay que poder vivir todas las emociones. Somos toda una gama, ¿no?, de emociones, alegrías, tristezas, enojos, todo, y todo es válido, pero en su justa medida y equilibrado. Ahora bien, al bebé, como el bebé está solito ahí bueno, acompañado de su placenta, pero me refiero de otro ser humano, entonces el bebé nunca ha escuchado el hecho de que no puede nacer. Las mamás, en cambio, estando fuera, sí hemos escuchado mucho: tú no puedes parir, por 1001 razones. Entonces, como el bebé nunca lo ha escuchado, el bebé permite que su cerebro reptiliano trabaje pues tal cual como es, de manera instintiva. Esto es el cerebro reptiliano. Y en este instinto, justamente, por eso es que él, sin cuestionárselo, manda dar su hormona, ¿no?, una vez que sus pulmones están llenos, para poder llegar a la vida. Por eso se le llama sacralidad del nacimiento. Cuando vamos cuidando poco a poco estas 3 fases del desarrollo cerebral y neuronal de nuestros bebés intraútero, llegamos a la siguiente etapa. Avanzamos en la diapositiva, por favor. Una más. Gracias. En esta triada del amor intrauterina, ¿no?, en donde tenemos a la cuidadora, la protectora y la guardiana. La cuidadora como tal es la madre es la que cuida todo este ambiente, tiene que cuidarse primero ella, tiene que cuidar su ambiente emocional, pero es la que cuida toda esta nueva vida que se está gestando, toda esta nueva cosmovisión que está creciendo dentro de mi propio cuerpo. La protectora es el líquido amniótico, es este líquido que es ligeramente aterciopelado, en el cual el bebé, a diferencia de esta vida terrenal, crece, ¿no? Entonces todos tenemos una etapa anfibia, todos los seres humanos de esta tierra hemos pasado por una etapa anfibia, y esta es en el vientre materno. Y la guardiana, que es la placenta es la guardiana y no la madre, porque la placenta lo que hace es velar por la integridad del bebé. Así una mamá, por más bien cuidada que esté, por más bien alimentada que esté, supongamos que un día pues sale de su ritmo y come algo que no es, finalmente no le va a caer bien a su cuerpo. La placenta es capaz de poder separar toxicidad
de alimento y nutrición, ¿no? Entonces, lo único que no es capaz de separar son las emociones, por eso esas sí dependen literalmente de la madre, pero a nivel nutricional es la placenta la que hace esta separación. No quiere decir que por eso puedo intoxicarme con todo, justamente la placenta, por más guardiana que sea, pues no es un Dios, ¿no? No tiene una capacidad infinita de salvaguardar la vida, pero hace su mejor trabajo. Entonces, las parteras lo que velamos es esta triada del amor intrauterina, y mientras estemos cuidando y dando asesoría y guía de alguna manera a fin de recordarle a la madre, porque esta es sabiduría que todas las mujeres tenemos dentro de nosotras, solo que se nos ha olvidado. Nuestro trabajo poco a poco ha sido el ir recordándole a la madre cómo esta información ya pertenece a ella, ya está dentro de ella, y ir cuidando y salvaguardando que el entorno del embarazo sea completamente en un ambiente de amor y paz. ¿Para qué? Para que eventualmente cuando llegue el momento del parto, la mujer llegue lo más segura de sí misma, lo más tranquila y apacible, habiendo ya trabajado con anticipación todos sus miedos. Las mujeres tenemos muchos miedos al parto, uno porque son tabús, el parto en sí es un tabú, dos porque nos han dicho que duele y nadie queremos, hemos sufrido tanto en la vida, quizás por amores y desamores o por la familia o por el trabajo, que entonces correlacionamos el dolor físico con el dolor emocional, y no, finalmente aquí no hay una relación. El parto no es doloroso, es intenso, no es lo mismo. Entonces tenemos a bien llamarle, o a mal llamarle, perdón, dolor de parto, cuando no son dolores, son intensidad, es intensidad. El músculo uterino lo que está haciendo es generando contracciones para permitir la salida del bebé, y esto genera una intensidad. Yo siento una intensidad en mi cuerpo. Entonces, cuando las mamás lo van conociendo, lo van aplicando, y además en ejercicios prácticos que vamos teniendo, lo van viviendo, al llegar al momento del parto, pues llegan libres, felices, con una alegría, sabiendo que cada contracción es una contracción menos para poder conocer a su bebé. Y entonces aquí, si regresamos a cuáles son los momentos que podrían interferir en un trabajo de parto, una antes todavía, serían a nivel fisiológico, ¿no? O sea, ¿cuáles son las necesidades fisiológicas del pequeño que llega? Las mismas que tiene en el vientre materno. Es decir, primero, ser muy empáticos con él. Necesitaría llegar a un ambiente cálido, porque viene de un lugar muy cálido. Entonces necesita llegar a un ambiente cálido, necesita llegar a un ambiente silencioso, tal cual como estaba en el vientre materno, en un lugar con penumbra, con muy poquita luz, de preferencia casi nada, luz de vela o luz de una luz amarilla muy tenue, a fin de que sus ojos, que es la primera vez que van a ver luz, no se vean lastimados con luces blancas que están de alguna manera lastimando su retina. ¿Y cuáles son las necesidades de la madre? Bueno, y además del bebé, ¿qué más es? La madre. El bebé solo necesita a su madre. Entonces, muchos de los estudios primeros que se pueden hacer se hacen literalmente con la madre, con el bebé en el pecho de la madre. El estudio Apgar se hace ahí. Yo puedo observar si el bebé tiene dilatada su pupila, si está moviéndose, si está raptando, ¿no? Justamente hacer este raptar natural para poder ir a buscar el alimento. Se los hemos quitado a los bebés, y entonces después nos quejamos de por qué el ser humano quiere hoy en día todo rápido. Pues porque no les permitimos a los bebés hacer su trabajo tal cual, que es instintivo. Y en el caso de la madre, ¿qué necesita? Pues dado que esto es un tema sexual, el parto es la culminación de un acto sexual. Hemos querido evitar verlo desde esta manera, pero fisiológicamente así es la culminación de un acto sexual. Y como culminación de un acto sexual, ¿cómo inició la vida? Normalmente inicia en un acto de amor, en penumbra, con muchas caricias, con muchos besos, con mucha contención, con abrazos, quizás con baile, habiendo comido algo rico. Pues el parto debería de tener exactamente las mismas características. Y una partera, finalmente, para los embarazos que se están desarrollando, que se han ido desarrollando sin ninguna patología, lo que procuramos es generar este mismo ambiente. ¿Sí? Y el papel importante que ustedes desarrollan es que están acompañando constantemente a esa madre antes del nacimiento y después del nacimiento, y esa empatía que ustedes realmente logran con esta
paciente, que estamos hablando de la mamá, pues hace que todo se desarrolle de la mejor manera posible, que todos los procesos fisiológicos se manejen mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más cómodos para la señora, que estar en un ambiente hostil, un ambiente que puede ser no el más agradable, no el mejor, pero es al que estamos acostumbrados en el transcurso de los años. Cuando usted hablaba de la placenta, me gustaría enfatizar pues que la placenta tiene funciones muy específicas y que son necesarias durante el embarazo e incluso después del nacimiento. Y normalmente pues en el área institucional vemos de que la placenta pues no le damos ninguna importancia, todo el mundo se va a la atención nada más de lo que es el niño, cortan rápidamente el cordón umbilical sin saber que el manejo adecuado del cordón, de la placenta, tiene mucho que ver también en el entorno adecuado de este nuevo niño, de este nuevo nacimiento, pero desgraciadamente ese tipo de detalles se han ido perdiendo, probablemente por la fragmentación de la atención en lo que es la salud institucional. Ustedes hacen el papel del ginecólogo, hacen el papel del pediatra, y acá el pediatra rápido quiere recibir al bebé, el ginecólogo rápido quiere sacar la placenta, precisamente por el volumen exagerado de trabajo que tienen, y esto va haciendo que esos procesos fisiológicos tan importantes se vayan cortando y vayan generando después problemas en la misma atención de lo que es el parto y en lo que es la misma atención de lo que es el bebé. Entonces son conceptos bien importantes que debemos ir retomando, que debemos ir reincorporando en la atención y que esperemos que pues que hagamos más programas de este tipo para que vayamos generando esa necesidad de esa información y vayamos conceptualizando lo que es realmente la atención adecuada de un proceso de vida que puede ser el embarazo y lo que puede ser el parto. Es importante hacer notar que cuando iniciamos el programa decíamos que a este embarazo hay que atenderlo desde antes de que usted esté embarazada. Cuando hagamos ese programa de los primeros 1000 días, la importancia de los primeros 1000 días en la vida de cada uno de ustedes, nos van a entender por qué es importante preparar su cuerpo para que ese embarazo se desarrolle de la mejor manera posible y para que ese niño tenga un nacimiento de la mejor manera posible. En el transcurso de los primeros años de vida también son importantes y son trascendentales para el desarrollo de esa vida que va a iniciar. ¿Algún comentario final que quiera hacer, Carla? Me gustaría enfatizar en que con esto damos inicio a lo que es la Semana Mundial del Parto respetado, que su lema es el poder de parir está en ti, y que este tipo de conceptos queremos que los vayan adoptando todas las mujeres que están en edad fértil, todas las mujeres que piensan embarazarse, todas las mujeres que buscan, como decía Carla, que un acto de amor realmente se convierta en un embarazo, que se convierta en un nacimiento. Desgraciadamente, pues todavía tenemos partos no deseados, todavía tenemos partos en adolescentes, todavía tenemos embarazos en adolescentes, todavía tenemos procesos de este tipo que no son deseados y debemos buscar que este tipo de procesos realmente sean deseados, para beneficio de esa mamá, para beneficio de ese papá, para beneficio de ese niño. ¿Algún mensaje final que nos quieran expresar, maestra? Gracias. Pues sí, agradecer primero la invitación. Claro que me encantaría poder seguir compartiendo. El tiempo es muy corto. Sin embargo, efectivamente, retomando que comienza la semana la Semana Mundial del Parto Respetado. Y efectivamente, este año 2019, el lema es el poder de parir está en ti, porque lo hemos olvidado, mujeres. Yo les pido por favor que se acerquen. Hay muchas parteras, a pesar de que somos pocas en el país, hay muchas parteras, no solamente aquí en México, hay parteras en todo el mundo y todas tenemos esta visión. La visión es de regresar al conocimiento ancestral y combinarlo con la medicina basada en evidencia, haciendo justamente este enlace en donde el sumar nos va a llevar a nuevos nacimientos que eventualmente se van a ver convertidos en nuevas sociedades.
Muy bien, maestra, si nos quiere dar sus datos, ¿dónde la pueden localizar para si alguien está interesado? Claro que sí, yo estoy aquí en la ciudad de Colima, genero procesos tanto en vivo como procesos en línea también de sanación y de preparación para el embarazo y parto consciente. Y mis datos se me encuentran en Facebook y en Instagram como @partería y sabiduría femenina, y yo soy Carla Castañeda. Les dejo mi número de teléfono, es el 3316-036376, y mi correo electrónico es carla, con C de casa, castaneda, @outlook.com. Muchas gracias, maestra. Esperemos que pronto esté nuevamente con nosotros, y a todos ustedes agradecemos el favor de su atención y los esperamos en el próximo programa de Por una Cultura de la Salud. Muy buen día tengan todos ustedes. El don más amado es el don de la salud, es el don del bienestar que Dios nos da a través de estos guerreros del amor y de la paz. El don que nos hace ver la luz, el don que nos hace sonreír y así apreciar tantos milagros, y así apreciar las bendiciones que Dios nos da a través de estos guerreros del amor y de la paz. Mensajeros de la luz y la verdad, mensajeros navegando en este mar, mensajeros que hacen este mundo andar, estrellas de libertad.